En este vídeo vamos a hablar de diagramas de flexión, de esfuerzos, flexión, con lo cual vamos a hablar de momentos flectores y vamos a hablar de cortante. La idea del vídeo es repasar el método de los cortes y, en segundo lugar, ver la relación entre este método de los cortes y las expresiones analíticas, las leyes de flectores y cortantes. La idea es que podáis utilizar cualquiera de los dos métodos y al mismo tiempo ver cómo la expresión analítica nos permite conocer de una manera inmediata el momento flector y el cortante en cualquier punto de la viga. El ejemplo lo vamos a hacer con una viga sencilla, isostática, con una carga repartida, pero que la carga repartida no está aplicada en todo el vano y por tanto no podemos utilizar directamente un prontuario para sacar el momento máximo y demás. La carga va a ser 10 kN y lo que queremos sacar es el diagrama de flectores y el diagrama de cortantes de la viga. Tenemos una luz de 1,5 hasta el punto de aplicación de carga. La carga está aplicada en 3 metros y hay otro 1,5 metros hasta el final de la viga. De esta forma podemos ver que la viga es simétrica y que entonces necesitaremos solamente nuestra ecuación de sumatorio de fuerzas en I o de fuerzas verticales igual a 0 y la simetría para sacar las reacciones. RA más RB, vamos a llamar a esto RA y a esto RB, va a ser igual a la carga Q por el ancho en el que está aplicada la carga, que son 30 kN, y como sabemos por simetría que RA es igual a RB, ambas van a valer 15 kN. Si quisiéramos resolver por el método de los cortes los distintos puntos en los que cambia la ley de flectores o en la que nos interesa conocer el flector en un punto determinado, tendríamos primero que seleccionar qué cortes vamos a dar. Los cortes que daremos serán necesariamente donde cambia la situación, o sea, aquí empieza la aplicación de carga, aquí tendremos que hacer un corte, lo vamos a llamar C, y luego nos interesará, dado que tenemos simetría, hacer un corte en centro de vano, lo vamos a llamar D, porque, bueno, sabiendo que esto va a tener más o menos esta pinta, con una parte cuadrática, el centro de vano coincidirá con el punto de momento máximo, que si recordáis estas semanas, a este momento máximo lo estamos llamando M0, que además aquí, al tratarse de una viga isostática, va a coincidir con el M iso. Esto es única y exclusivamente porque es una viga biapoyada. Pues bien, hacemos el primer corte en C y nos encontramos con que RA, aplicado a una distancia de 1,5 metros, me provoca un flector MC en este punto. Y como no hay ninguna otra carga aplicada, MC va a ser directamente RA por 1,5, que van a ser 22,5 kN. En D podemos hacer otro corte y entonces este corte nos va a indicar que tenemos RA. El corte lo estamos haciendo en centro de vano, de manera que sumamos 1,5 más 1,5, o sea que estamos a 3 metros del corte, y además en estos últimos 1,5 tenemos aplicada la carga Q. Colocando o sustituyendo la carga por una única carga puntual en el centro de masas, en este caso tendremos una distancia aquí de 0,75, que es lo mismo que 1,5 entre 2. El corte en D nos quedaría RA por la distancia menos esa carga que va a ser Q por la distancia en la que está aplicada. Tenemos Q por 1,5 por la distancia que tenemos hasta el corte D, que va a ser 1,5 entre 2. Y esto nos va a dar igual a 33,75 kN. Por simetría, el resto de puntos serían triviales. Realmente nosotros hemos sacado este punto de aquí, que es el 22,5, y este punto de aquí, que es 33,75. Además, recordaréis que vimos en clase que tiene que haber una continuidad de la ley de momentos, lo cual quiere decir que esta parábola de aquí va a ser tangente en este punto, que el trazado va a tener un poco esta pinta. Luego aquí, resumiendo, tenemos un diagrama de flectores
con su simetría en el centro de vano y estos dos puntos de interés, en los cuales tenemos algo con esta pinta, siendo este punto el 33,75 y este punto el 22,5. Si queremos sacar el diagrama de cortantes correspondiente, los cortantes también podemos sacarlo por cortes, y en C, recuerdo que este era C y este era D, y en C nos encontramos con que el corte a nivel de esfuerzos cortantes va a ser RA, que se va a oponer a VC, y VC va a tener el mismo valor que RA. Cosa que ya sabíamos, porque si tenemos esta pendiente y es un tramo recto, vamos a tener un tramo de cortantes horizontal. En este caso, como la reacción es vertical, el criterio de signo sería este. Por cierto, el de flectores es que nos tracciona la fibra inferior. Y esta sería la pinta que tendría el diagrama en esta zona. Sabemos ya por simetría que en esta zona va a ser así, porque tenemos el signo, digamos, contrario, ¿no? Nos quedaría sacar, por ejemplo, este punto, porque dado que no hay cargas puntuales aplicadas en ningún punto de la viga, directamente esto se va a unir con una línea recta. Y lo que tendríamos que hacer es verificar el punto de paso, digamos, el de cortante nulo, ¿no? Entonces, nosotros ya presuponemos por simetría que ese punto nulo va a estar en el centro, porque tiene que coincidir con el punto de momento máximo, pero lo podemos sacar también por cortes. Entonces nosotros podríamos hacer el corte en D, que es donde sospechamos que va a caer nuestro cortante nulo, y lo que vamos a hacer es oponer RA a Q por 1,5, que sabemos que son 15, y a VD. VD va a ser igual a RA menos 15, que es igual a 0. Luego, efectivamente, como ya sabíamos, el momento máximo cae en ese punto y es exactamente el centro de la viga. Para ver la utilidad de la alternativa, la expresión analítica que vamos a ver en este vídeo, vamos a pensar en una viga que tuviera canto variable, y que entonces la duda sería qué resistencia necesitamos en un punto intermedio, por ejemplo aquí, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber la resistencia que necesitamos en este punto E, tendríamos necesariamente que repetir el proceso de los cortes, y tendríamos que hacer lo mismo cada vez que tuviéramos un punto de interés, o bien en flectores o bien en cortantes. Esto nos va a interesar siempre que tengamos situaciones en las que haya cortante y momento concomitante. Por ejemplo, aquí tenemos un cierto flector, no es el máximo, pero hay un cierto flector con el cortante máximo. Entonces tenemos que ver si la viga va a resistirnos este momento y cortante concomitantes, o de alguna manera ver también que el MRD sea mayor al MED y que el VRD sea mayor al VED en cada punto de la viga, en cada rebanada en la que podamos dividir la viga. Ese es precisamente el interés de la expresión analítica de la ley de momentos y de la ley de cortantes, que vamos a llamar de forma general MX y VX. Al final, de lo que se trata es de conocer el valor en cada punto de la viga, con lo cual nosotros vamos a coger y dividimos la viga, su longitud L, en una serie de tramos infinitesimales a una distancia X de uno de los apoyos. Y entonces, encontrando la expresión en función de X, después podremos sustituir X por cada punto concreto que nos interese de la viga. Al final, no es más que una generalización del método de los cortes, una generalización que tiene que ir por tramos en los que la ley es distinta. ¿A qué llamamos que la ley sea distinta? Pues en la viga que estamos estudiando tenemos una ley de flectores que sabemos que tiene un tramo recto, un tramo parabólico y otro tramo recto. Eso va a indicarnos que esto va a ser un tramo, esto va a ser otro tramo y esto va a ser otro tramo, porque esto es cuadrático, la ley de flectores va a ser cuadrática, mientras que en este otro tramo la ley va a ser lineal. Estos tramos se corresponden además, como hemos visto, con que el cortante o bien sea constante
o bien sea lineal. Vamos a ver entonces cómo sacamos estas leyes de flectores con carácter general, ¿no? con la expresión analítica. Y vamos a ver cómo para los cortantes, solamente con haber sacado la ley de flectores y derivando, podemos obtener la ley de cortantes también generalizada de manera automática. Hemos dividido la viga en 3 tramos. Luego este lo vamos a llamar tramo 1, a este lo vamos a llamar tramo 2 y a este lo vamos a llamar tramo 3. El tramo 1 está definido entre x igual a 0 y x igual a 1,5 metros. Recordamos que habíamos dicho que la carga estaba aplicada a partir de 1,5 metros. Luego el primer tramo va a ser aquel en el que la x, la distancia hasta el punto A, sea menor o igual a 1,5 metros. El momento lo vamos a expresar en función de x, es decir, en función de esa distancia hasta el apoyo, como el producto de lo que tiene a la izquierda por la distancia. Entonces, nosotros es como si hiciéramos un corte. Lo que ocurre es que en lugar de expresar aquí la distancia hasta el corte que hemos decidido, lo dejamos en función de x. Entonces, nuestra m de x va a ser RA por x. En este primer tramo no tenemos ninguna carga aplicada aquí encima, con lo cual directamente va a ser RA por x. Ahora lo que podemos hacer es sustituir en los puntos de interés x por el valor de la distancia hasta el apoyo que queramos. ¿Qué puntos nos interesan? Pues en este caso, al ser una ley lineal, solo nos va a interesar el principio de tramo y el final de tramo. Luego vamos a poner m de 0, es la m en la que x es 0, o sea que sería RA por 0, que es 0, ya lo sabíamos. Y, por otra parte, m de 1,5, cuando x es igual a 1,5, tiene que darnos lo mismo que nos había dado por cortes. Va a ser RA por 1,5, que son 22,5 kN/m. El siguiente tramo va a ser aquel en el que está aplicada la carga, pero no hasta el centro de vano, todo el tramo en el que está aplicada la carga. Luego vamos a tener que la x está comprendida entre 1,5 y 4,5 metros. 4,5 porque la carga está aplicada en 3 metros. Luego 3 más 1,5, 4,5. El momento de x va a ser igual a lo que tenga a la izquierda. Volvemos a este diagramita de aquí y lo que nos encontramos es que ahora ha aparecido una carga aquí. Esto sabemos que es 1,5 metros. Luego, esta carga va a tener un ancho de x menos 1,5 metros y su centro de gravedad, vamos a volver a sustituirlo por una carga puntual en su centro de gravedad. Esta distancia va a ser x menos 1,5 entre 2, la mitad de la distancia en la que está aplicada. Mejor dicho, la mitad de la longitud en la que está aplicada. Entonces ahora mx va a ser RAx menos q por x menos 1,5 por x menos 1,5, que lo vamos a poder expresar también como RAx menos 1 medio de q por x menos 1,5 al cuadrado. Esto además, si lo operamos, si elevamos al cuadrado este binomio, nos vamos a encontrar con que esto es x cuadrado menos 3x más 2,25. Podemos sacar distintos puntos de interés dentro de este tramo. El primer punto de interés será la intersección del tramo 1 con el tramo 2. Eso nos va a interesar para garantizar que la expresión está bien sacada y que realmente nos da lo mismo por la izquierda que por la derecha. Entonces lo que vamos a hacer es verificar que m de 1,5 me da 22,5, que efectivamente va a ser RAx menos el q medios por x menos 1,5, luego es de 0 al cuadrado, con lo cual nos va a quedar RA por x, que es lo mismo que teníamos aquí, RAx con x igual a 1,5. Nos va a quedar 22,5. Esto nos tiene que quedar siempre así y es una verificación de que está bien sacada la ley analítica. La única posibilidad de que esto no quedara igual es que tuviéramos un momento puntual aplicado aquí. Pero como en este caso solamente tenemos cargas, no va a ocurrir. No va a haber discontinuidad en la ley de momentos. Luego tenemos el momento en 4,5
que si operamos nos vuelve a quedar 22,5, con lo cual tenemos la sensación de que estamos haciendo correctamente nuestra expresión analítica porque esto nos queda realmente simétrico. El último tramo sería el tramo 3 para x entre 4,5 y 6 metros, y aquí tendríamos que en este caso la carga ha dejado de ser aplicada hasta el punto X y tenemos una situación como la que voy a dibujar aquí, en la que esto es RA, esta es la carga, que la podemos sustituir por una carga puntual, y esta carga puntual va a estar aplicada a 3 metros necesariamente, que es el centro de gravedad de la carga repartida. De modo que si esto es la longitud X, nosotros vamos a tener esta carga a X menos 3. Por lo tanto, la expresión, la ley analítica de momentos nos va a quedar RAX menos Q por 3 por X menos 3. Como vemos, ha perdido la condición de cuadrática porque la magnitud de la carga no depende de X, solamente la posición relativa respecto al punto en el que estamos cortando va a ser el que dependa de X. Aquí podemos volver a hacer el M de 4,5 metros y verificar una vez más que nos queda el 22,5 que ya sabíamos por simetría y que habíamos obtenido para 4,5 en el tramo 2, y luego podemos hacer M de 6 metros y verificamos que es 0. El método puede parecer un poco laborioso, pero la ventaja principal que tiene es la que hemos dicho, que nos permite conocer el flector en cualquier punto concreto sin necesidad de hacer un corte por ese punto. La otra ventaja que tiene este método de tener la ley general o la ley analítica en cada tramo va a ser que vamos a poder sacar el cortante directamente a partir de estas leyes analíticas. Entonces, por ejemplo, en el tramo 1, recuerdo que teníamos que mx era RA por x, derivando v de x va a ser RA. Ya sabemos que efectivamente es constante, igual que esto es lineal, y sabemos que tiene el valor de RA. En el tramo 2, nosotros teníamos mx igual a RAX menos 1/2 de q, que multiplicaba a x cuadrado menos 3x más 2,25, y esta forma desarrollada, digamos, del binomio nos va a interesar para poder derivarlo cómodamente. Y ahora vamos a tener que v de x va a ser RA menos 1/2 de q, que multiplica a 2x menos 3. De aquí podemos sacar el cortante en distintos puntos de interés, por ejemplo en 1,5 metros, por ejemplo en centro de vano, que ya teníamos la sospecha de que iba a darnos 0, y por ejemplo en x igual a 4,5 metros. De esta manera verificamos también si tenemos algún salto en la ley de cortantes. Aquí nos va a quedar igual a RA, porque con 1,5, 2 por 1,5 menos 3 nos queda 0, luego queda RA. En V3 nos va a quedar igual a 0. Entonces, al sacar que el cortante en x igual a 3 metros es igual a 0, podemos recurrir a la fórmula que ya tenemos aquí, a la expresión analítica general, para la x comprendida entre 1,5 y 4,5 metros, y sacar el momento máximo, porque ya sabemos que nuestro cortante nulo va a implicar momento máximo. La ventaja del método en este caso es que si la viga no hubiese tenido la carga repartida de forma simétrica, nosotros al tener esta expresión general del cortante y poder igualarlo a 0, ver en qué x se nos hace 0, directamente podríamos obtener el punto de momento máximo, recurrir a esta fórmula que también la tendríamos ya sacada, y no habríamos tenido que elegir el corte bien para tener el corte justo donde el momento es máximo. Entonces, en este caso, si sustituimos aquí m de 3, nos va a quedar RA por 3 menos 1/2 de q, que era 10, esto era 15, por 3 al cuadrado menos 3 por 3 más 2,25, y entonces esto nos va a dar los 33,75 kilonewton metro que ya sabíamos que teníamos por el método de los cortes. Por último, en el tercer tramo, nosotros tendríamos que, igual que mx es igual a RAX menos 3q por x menos 3, en el momento en que derivemos esto, nos va a quedar que el cortante va a ser igual a RA menos 3q. Luego ya sacamos que esto es menos RA, que sabemos que
es lo que nos daba porque nos daba asimétrico, de manera que uno quedaba con un signo y el otro quedaba con el signo contrario y con el mismo valor. Esto es todo lo que quería explicaros sobre estas fórmulas analíticas o leyes, se les suele llamar en la bibliografía leyes de momentos flectores y leyes de cortantes, y bueno, que simplemente que no os extrañe si os encontráis estas soluciones en función de x, pensad que es una generalización del método de los cortes y que lo que sirve es para tener discretizada toda la viga, toda la longitud de la viga. Espero que os haya parecido interesante.